de verlas a ustedes allá en la plena Amazonía colombiana. Nada menos que ustedes son como la punta de lanza de la familia vicentina en esa región que ahorita ha llegado a ser para la iglesia, a petición del Papa y para el mundo, el corazón como de la humanidad. Bien, entonces me alegra mucho. Y envidia porque realmente siempre cuando antes tuve la oportunidad de ir por allá, llegaba el momento en que al final, por alguno u otro, se cambiaban los planes y no pude visitar, ¿verdad? Pero yo, ¿por qué? Porque ustedes saben, queridas hermanas, que mi trabajo de misión en Guaranda fue sobre el río Cauca y el río Magdalena. Cuando eso, no había ningún carro por allá, ninguna moto. Eran las chalupas, las champas, eran unas grandes embarcaciones y la canoa, todo eso. Y yo recuerdo, queridas hermanas, que una de las cosas de las cuales me preocupé desde el momento que llegué allá en el año 85 fue la cuestión, me preocupé mucho de la cuestión del medio ambiente. Incluso, como se comenzaba ya esa explotación minera ilegal, metiendo esas dragas que tumbaban esos árboles tan lindos, que dañaban la tierra, la dejaban como después de una bomba cae y deja un erial. Y para eso me valí por amistades, no recuerdo aún, del gobierno vasco español, y vino una comisión de allá, de gente experta en todo eso, y se hizo un estudio de toda esa región donde ahora yo quiero ir como misionero, el Caribona, hermana, una región que era un paraíso, un paraíso. Ahorita da lástima. Todo eso se dañó. Y yo presenté ese informe en la Defensoría del Pueblo, la llevé a Cartagena, lo traje a Bogotá, pero eso no hizo, ni se pellizcó la gente, como se dice en ese entonces. De manera que yo también llevo ese tema muy en el alma, muy en el alma. Las felicito, en verdad, hermanas, y considero que este documento, querida Amazonía, que recoge el espíritu, el pensamiento del Papa, después de haber participado él en el sínodo amazónico, debe ser para ustedes, queridas hermanas, como un vademecum, como una pequeña Biblia. Y al final diremos una palabrita muy sencilla, porque no vamos a tratar todas las cosas, sino adentrarnos un poco en esta realidad que en este momento es tan actual y tan sensible en la iglesia y en el mundo. Entonces vamos a hacer primero cómo se ha llegado a este momento, ¿no?, en la iglesia. Segundo, algunos criterios o puntos referentes del Papa Francisco. Y en tercer lugar, echarle una mirada a la Laudato Si. Porque yo creo, queridas hermanas, que esto de el cuidado de la casa común no es únicamente un buen sentimiento, una buena voluntad, no. Esto se basa en conocimientos profundos, serios, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Es necesario que nosotros conozcamos a fondo estos documentos, tenemos que leerlos. No hay duda que la Laudato Si es un poquito amplia, pero no, cuando realmente uno entiende las cosas, uno se siente que ahí se ha tratado de recoger todo lo valioso. Pues bien, el cuidado de la casa común es
una feliz y comprometedora expresión del Papa Francisco. Feliz porque eso como que, digámoslo, da alegría. Y al final, previamente de la Laudato Si, está ese sentido de alegría, de regocijo, de paz. Muy bien. Ahora, el Papa Francisco se vale del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís para tomar de allí un impulso, unos contenidos que él los hace actuales. El verso que podemos tener en cuenta es alabado sea mi Señor, que es loado sí, por la hermana, nuestra madre tierra. Miremos bien, por nuestra hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos y con coloridos flores y hierba. ¿Verdad que es algo? Todo esto ha motivado al Papa. El Papa Francisco ha sentido la necesidad urgente de proteger nuestra casa común, o sea, la tierra. Para llevar a cabo esta preocupación suya de que nos interesemos por cuidar y proteger la tierra, la casa común, el Papa publicó, en primer lugar, la encíclica Laudato Si, que fue realmente, ¿qué le digo yo? Fue algo maravilloso. Nadie se esperaba eso. Llegó a mis manos un libro escrito por gente de fuera de iglesia y de iglesia, laicos, religiosos, comunistas, y dicen que realmente el Papa es una voz de la humanidad, de la naturaleza. O sea que esa Laudato Si es un momento especial, un momento álgido en la vida de la iglesia y para la vida del mundo. El mismo Papa, al comienzo de la Laudato Si, nos dice que esta exhortación apostólica, este Laudato Si, encíclica, tiene que ser considerada como un elemento de la doctrina social de la iglesia. Como hasta ahora no se había hablado sino precisamente de derechos políticos, derechos económicos, del asunto de la guerra, de la paz, etc. Ahora, de un momento a otro, se habla de los derechos de la tierra. Es el Papa el que entonces como que pone a la tierra, la casa común, en un lugar privilegiado. Pero además de eso, el Papa desencadenó todo un movimiento a favor de la región del Amazonas, que la componen, como ustedes saben, 9 países, entre los cuales estamos nosotros, Colombia, gracias a Dios. Este movimiento se concretó en varios pasos. Primero, la creación de lo que se llamó la REPAM, la Red Panamericana. La Red Panamericana como primer paso para animar la concientización y participación de todas las partes interesadas en la protección y en el desarrollo de la Amazonía. ¿Cuáles? Las iglesias católicas como iglesias protestantes, etc. Las mismas comunidades
o pobladores que habitan la región, comenzando por los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, los colonos, los gobiernos, los distintos movimientos y ONGs interesados en la Amazonía. Yo recuerdo, queridas hermanas, que como preparación al Sínodo de la Amazonía, la Conferencia Episcopal Colombiana, como nosotros formábamos parte de esa REPAM, de esa Red Panamericana, Panamazónica, porque tocamos el Amazonas, entonces la Conferencia Episcopal hizo todo una ambientación, reuniones, etcétera, y se concluyó con una gran reunión. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, en Bogotá. Ahí, y en esa reunión estuvieron presentes precisamente los pueblos indígenas, con su cultura, todo eso, y los distintos movimientos. Y el mismo señor presidente, recuerdo yo, que el presidente fue y dijo: yo estoy plenamente de acuerdo con que tenemos que proteger la región amazónica. Y ahí le hicieron sus reparos, claro está. Pero él dijo que se comprometía en la defensa, la protección, el cuidado de la Amazonía. Luego vino la convocatoria y la realización del Sínodo de la Amazonía. Ya, la convocatoria y la realización del Sínodo de la Amazonía, que ustedes saben, tiene varios documentos. El documento preparativo, luego el documento final del sínodo, y por último, precisamente la exhortación apostólica Querida Amazonía del Papa. El Papa, en el documento Querida Amazonía, que es sintético, ¿verdad? Realmente uno lo lee y como que le dan ganas de arrancar para allá, aunque no haya vuelos. Y el Papa dice que para entender todo esto es necesario leer el documento final. Es un documento bastante amplio. Vale la pena, queridas hermanas, que también lo tengamos. Después, entonces, sí, por último, la publicación del documento bellísimo, Querida Amazonía. Y lo último, queridas hermanas, que podemos decir como que concluye todo este caminar, todo este movimiento de tipo ecológico y centrado de manera especial en la Amazonía, concluye en que el 29 de junio de 2020, se crea la Conferencia Eclesial Amazónica. ¿Qué quiere decir esto, queridas hermanas? Que esta región del Amazonas, con sus iglesias particulares, las que hay en Colombia, en el Ecuador, en el Amazonas, en Brasil, en Venezuela, etcétera, que están allí, van a crear una conferencia, como si fuera una de las conferencias episcopales, bien sea la colombiana, la ecuatoriana, la peruana, la brasileña, etcétera. Y esa conferencia eclesial amazónica tiene como fin el que toda esta reflexión que se ha hecho no se pierda, sino que se la lleve a la práctica, teniendo en cuenta sobre todo el documento Querida Amazonia. Y saben, hermanas, esta conferencia eclesial no depende ni del
obispos colombianos, ni peruanos, ni nada. Depende del CELAM, o sea, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. O sea, con esto el Papa le da una importancia grandísima, una importancia grandísima. De ahí que los sueños que hoy nos han recordado realmente apuntan a algo muy grande. Y qué alegría saber que ustedes están inmersas ahí. Si no todas pueden ir, si no todas han ido, de corazón y con su mente deben estar unidas para apoyar todo este trabajo. Bien, en toda esta reflexión y propuestas, el Papa parte de la consideración de que nuestra casa común es también como una hermana. O sea, la tierra ya no es vista únicamente para pisotearla, no, es para caminar con ella. Si caminamos sobre ella, es que ella es como el espacio, pero no se trata de pisotearla, de desconocerla, sino entender que es como una hermana que camina con nosotros. El Papa parte, bien, se basa para ello en la espiritualidad franciscana. Llama la atención siempre que el Papa, que es jesuita, sí, no hay duda que cita a su padre, a Ignacio de Loyola, y él se muestra muy orgulloso, con humildad de que él es jesuita, pero él asume la espiritualidad franciscana, que recoge todo ese movimiento que hubo en la Edad Media, porque allá se presentó una primera crisis, y Francisco de Asís es el que abre a la iglesia a una nueva concepción. Luego, la tradición eclesial, o sea, se inspira en la espiritualidad franciscana, pero también en toda la espiritualidad eclesial. La iglesia nunca se ha olvidado de este aspecto, aunque a veces ha estado un poquito en segundo lugar. Y claro, como es de esperar, toda la fuente de inspiración es la Sagrada Escritura. Llama la atención cómo el Papa, así como las hermanas nos pusieron esa tareita de fijarnos en el libro del Génesis, ¿sí? Para darnos cuenta que no es un añadido, es sencillamente una lectura profunda de la palabra de Dios. El Papa plantea la realidad del medio ambiente y de la ecología en unos términos muy humanos, cercanos, como que lo tocan a uno, ¿no? Términos muy humanos y cercanos, sin descuidar para nada los aspectos científicos y técnicos de la problemática ecológica, de la problemática que afecta a la casa común. ¿Se dan cuenta, queridas hermanas, cómo es el modo como el Papa aborda, ¿cierto? Pone ante todo a la tierra como es una hermana, es una madre. Ella hay que mirarla dentro de estas relaciones humanas. Ahora, indudablemente, la ciencia, la técnica, sirven para ayudar a entender y para la tierra y para ayudar y para que ella nos ayude a encontrar lo que necesitamos. Es la primera vez, oigan hermanas, es la primera vez que la Iglesia Católica se ocupa de una manera frontal, es decir, directa y global
de la crisis ecológica o del medio ambiente, en términos muy propios y valiéndose del aporte de todos los saberes relacionados con el medio ambiente. Ahora, el Papa lo hace de forma diferente de cómo lo han hecho las distintas conferencias, por ejemplo, de la ONU, de la conferencia sobre la alimentación, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, etc. Distintas conferencias de la ONU sobre diversos aspectos ecológicos, por ejemplo, el agua. Para eso hay reuniones mundiales donde han analizado el problema del agua. El clima, que se llama el cambio sí, y se dan cuenta ustedes que se han hecho reuniones en París, se han hecho reuniones en otros lugares. El Papa no lo desconoce. El Papa no desconoce estos esfuerzos, estos intentos, pero advierte algo, queridas hermanas. ¿Y qué es lo que él advierte? La casi ineficacia de las soluciones propuestas para detener la crisis ambiental de la casa común. El Papa lo hace con un fino sentido, crítico, pero lo dice. Y por eso él, ahorita cuando hagamos el repaso rápido de la Laudato Si, nos damos cuenta cómo él sugiere, porque el Papa no impone. Es siempre en una actitud de diálogo y de cercanía. Fue precisamente Pablo VI quien claramente planteó el tema del medio ambiente en su exhortación apostólica Octogésima Albenies, alertando sobre las graves consecuencias para la humanidad ocasionadas por el deterioro del medio ambiente. O sea que el primer Papa de la Iglesia moderna que llama la atención sobre el medio ambiente es el Papa Pablo VI en la Octogésima Albenies. Pero es un punto entre varios, ¿verdad? Por ejemplo, está la revolución industrial, está el problema de la mujer, está el problema de los derechos humanos, bien. Luego, después de San Juan Pablo VI, tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI arreciaron, es decir, insistieron con sus llamados vehementes para mostrar la necesidad de encontrar y aplicar medidas urgentísimas a fin de detener la catástrofe ecológica que se le venía encima a la tierra y por lo tanto a la humanidad. El Papa Francisco, cuando es elegido, no duda en asumir el nombre del pobrecito de Asís, pensando en su espiritualidad, que lo orientaba por los caminos de la ternura, por los caminos de el amor a los pobres y por los caminos de la preocupación por la hermana madre tierra. De ahí surge
su gran preocupación por el cuidado de la casa común. ¿Se dan cuenta ustedes entonces cómo nace esta preocupación en la iglesia? Y cómo felizmente es Francisco, nuestro querido Papa actual, quien asume, digámoslo, de una manera concreta, de una manera frontal, ¿cierto? Bueno, hermanos, no nos vamos a detener mucho. Podemos ahora, entonces, como lo primero, ¿no es cierto? Como describir un poquito para que nos demos cuenta cómo la Iglesia Católica aparece y crece esta preocupación por el medio ambiente, que culmina con esta gran preocupación, dos grandes preocupaciones: el cuidado de la casa común y luego la querida Amazonía. Ahora, en segundo lugar, hermanas, veamos algunos como puntos referentes y centrales del pensamiento del Papa en este aspecto del cuidado de la casa común. 1. La Madre Tierra es una criatura que merece el respeto y el cuidado de todos. Y es una criatura fruto del amor de Dios. Para eso no se puede fácilmente desconocer el significado profundo de la tierra. Eso es algo muy valioso. Segundo, la Madre Tierra refleja la belleza de Dios, la hermosura de Dios y la providencia suya, o sea, la providencia de Dios para sustentar la vida de los hombres y mujeres. Entonces la Madre Tierra, por una parte, revela la belleza, la hermosura de Dios, pero por otra parte, la Madre Tierra es como la providencia de Dios para sustentar la vida de los hombres y mujeres. La Madre Tierra es como un libro abierto, donde podemos contemplar las maravillas del Creador. Y es a la vez el espacio y la fuente de la vida de la humanidad. La Madre y Hermana Tierra es como una persona que nos revela todo y nos alimenta. Por eso hay que cuidarla, usando de ella racionalmente y no abusando de ella. En la Madre Tierra, en nuestra casa común, como solemos decir, todo está interconectado. Todo está interconectado, interrelacionado. El hombre y la mujer también están profundamente intercomunicados con la casa común. No son seres extraños a ella. El hombre y la mujer, la humanidad, no son seres extraños a ella. La humanidad, los hombres y mujeres, son hijos de la tierra, y están llamados a ser compañeros de viaje. A ser
su voz. Nosotros tenemos que ser voz de la tierra. Tenemos que ser expresión de alegría de la tierra. Eso que decíamos, loado sea mi Señor porque da los frutos, la hierba, todas las flores. Pero también, queridas hermanas, nosotros también debemos ser la voz de reclamo, y la voz de tristeza cuando es maltratada o mal usada. Otro criterio o punto de referencia en este aspecto: la explotación de la casa común, de sus riquezas, buscando solo el interés económico, es inaceptable. La explotación de la casa común, de sus riquezas, buscando solo el interés económico, es inaceptable. El bien de la humanidad y de la casa común están por encima de la búsqueda insaciable del dinero. El bien de la humanidad y de la casa común están por encima de la búsqueda insaciable del dinero. No es que no se necesite el dinero, ni la economía, pero la búsqueda, si la Madre Tierra nos da la posibilidad de crear los bienes, ampliándolos o modificándolos, en todo ello tenemos que tener en cuenta una ética que, centrada en la persona humana, busca el bien global de toda la creación. Otro punto de referencia, otro criterio podríamos decir: el cuidado por la casa común corresponde a toda persona humana, a toda comunidad, a toda cultura, a todo pueblo, a toda nación o estado y a toda iglesia. La iglesia no se puede desentender, porque la iglesia, nosotros desde nuestra fe, tenemos un principio: Dios creó la tierra. Entonces, nosotros tenemos que darle esa importancia. Esto plantea, queridas hermanas, la necesidad, plantea estas necesidades. Primero, la información, la formación, el diálogo y la cooperación para el cuidado de la casa común. ¿Y qué quiere decir esto en concreto, queridas hermanas? Que en este momento nosotros, para que no consideremos que es como una cosa de moda, como un apéndice, como un hobby, ¿verdad? A tal hermana le da el hobby de la ecología o del cuidado por la casa común o tal. No, hay que informarnos muy bien. Por eso una de las tareas nuestras es leer la Laudato Si, informarnos bien.
Porque si no nos informamos bien, ¿cómo podemos nosotros reflexionar, pensar, etcétera? Pero no basta solamente la información, es necesario la formación. La formación. O sea, que con la información que nosotros tenemos acerca de lo que es toda esta riqueza, toda esa complejidad de la madre de la casa común, entonces nos formemos. Decir, bueno, yo para poder aportar algo tengo que prepararme. Entonces, a ver, y uno se forma de acuerdo con el lugar donde está. Entonces, en la misión, en la educación, bueno, en todos los aspectos, formarnos, hay que formarnos. Luego, el diálogo. El Papa nos dice, una sola persona no puede hacerlo. Necesitamos dialogar con todos. Y al comienzo de realmente en la exhortación de la encíclica Laudato Si, el Papa habla de cómo Juan 23 invitó a todos los hombres de buena voluntad para que participaran en todos los aspectos del desarrollo humano, cultural, etc. Y el Papa Francisco lo trae a colación aquí para indicar que hay que dialogar con todos. Por ejemplo, diga hermanas con estas comunidades evangélicas, a veces muy suspicaces, muy como exigentes en la cuestión de los planteamientos de fe, pero bueno, abordémoslo, entremos en diálogo con ellos desde el punto de vista del cuidado de la casa común. Y luego la cooperación, hay que adelantar, ¿no es cierto? Hay que adelantar trabajos de común acuerdo con todos, con el alcalde, con el concejal, en todo sabiendo que nos guía un objetivo muy noble. Otro principio, otro criterio es lo siguiente, queridas hermanas. El deterioro de la casa común, en todos los aspectos que sean, afecta principalmente a los pobres. Oigan bien, llama la atención, hermanas, que casi, podríamos decir, en todas las páginas de la Laudato Si, el Papa concluye: y los que más sufren por ejemplo, de la contaminación del agua, los pobres; de la inequidad, los pobres. O sea, el Papa no pierde. La Laudato Si no es para una globalización económica, es para una globalización de la ternura, de la solidaridad. Eso es fundamental. Otro punto, otra referencia que nos trae el Papa es que necesitamos, queridas hermanas, de una conversión ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que parece que como que no había conciencia. No había conciencia de lo que era precisamente el cuidado de la casa común de la tierra. Y por eso él plantea la necesidad de una conversión ecológica. Y yo creo entonces, queridas hermanas, que con esto podemos decir una palabrita rápido. Precisamente en el capítulo 6, o sea, el último capítulo de la Laudato Si, el Papa nos presenta la necesidad de una educación y espiritualidad ecológica. Una educación y espiritualidad ecológica. Y ahí es donde precisamente él dice que tiene que haber una conversión ecológica. Y hemos dicho que es de todo, no solamente del gobierno, sino de cada persona, del municipio, del alcalde, etc. Y rápidamente, el Papa que señala dice: apostar por otro estilo de vida. Apostar por otro estilo de vida. Hermanas, nosotros nos dejamos meter en la sociedad de consumo y nos hacen tragar todo.
lo que la sociedad de consumo propone. Y entonces es apostar por un cambio de estilo de vida. Y luego el Papa nos dice cómo todos nosotros estamos llamados a vivir dentro de una sobriedad. Si no le apostamos a esto, si no buscamos el deseo de una sobriedad, no vamos a ir adelante en el empeño por el cuidado de la casa común. Y otro asunto que dice el Papa en ese capítulo 6 es gozo y paz. Dice el Papa que precisamente la verdadera alegría y el verdadero gozo está en la relación fraternal, respetuosa con la naturaleza. Estemos donde estemos, en el desierto, en la montaña, en el río, donde sea. Bien, y rápidamente para miremoslos. Yo quiero insistirles a ustedes, queridas hermanas, en que es necesario leerla bien la Laudato Si. Y lo primero que tenemos, la primera partecita es precisamente cómo aparece la Laudato Si, esa referencia que hemos hecho al caminar de la iglesia, de la espiritualidad. El capítulo primero es lo que le está pasando a nuestra casa común. Y entonces el deterioro del clima, cambio climático, del agua, etc. Miren cómo el Papa no parte, como a otras veces, siempre de una visión allá, Dios creador, no. Para que nosotros nos demos cuenta que las cosas son importantes, es decir, miren la realidad, mírenlo. Y hermana, esto no es cuestión de política, ni cuestión de sociología, no, es sencillamente de realidad. Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte, entonces sí, viene la iluminación bíblica, el evangelio de la creación. O sea, lo que la palabra de Dios nos dice sobre la creación. Entonces, ahí está una visita. Es una lectura que el Papa hace precisamente a la luz de la preocupación por el cuidado de la casa común. El capítulo 3, raíz humana de la crisis ecológica. Raíz humana de la crisis ecológica. Ahí es bueno, hermanas, porque ahí es donde nos damos cuenta cómo la crisis ecológica no comienza porque no se utilice bien el agua. No tiene otros aspectos. Es la búsqueda desinteresada de dinero, es la búsqueda desinteresada de muchos otros intereses, de dominio de la tierra, etc. Entonces, y esto nos abre una perspectiva. Y ¿sabe qué, hermana? Leyendo así, entonces cada uno de ustedes y en sus comunidades pueden decir, hombre, aquí podemos hacer algo, a ver, ¿qué podemos nosotros hacer? Luego el capítulo 4, una ecología integral. Aquí, entonces, se plantea el hecho de que la ecología implica una ecología humana, una ecología integral, implica una ecología humana. Si nosotros como personas humanas no sabemos vivir, ¿cómo podemos vivir en una buena relación con la tierra? Entonces, una ecología integral que tenga en cuenta todos los aspectos. Luego, el Papa, en el capítulo 5, es donde él, sin desconocer lo que se ha hecho por la ONU, por los distintos organismos internacionales, él propone algunas ideas de orientación y acción. O sea que él se atreve a proponer. Eso significa que el Papa ha estado muy pendiente. Y finalmente, el capítulo al cual hemos aludido ahora, educación y espiritualidad ecológica. Yo creo, queridas hermanas, que esto implica realmente un éfeta nuevo, un abrirnos a esta realidad. Hermana, no importa los años que tengamos, no.
No importa el lugar donde estemos. En todo lugar somos ciudadanos de la tierra y tenemos que caminar con ella. Y la creación es obra de Dios, es sacramento de Dios. Y esta compañía tiene que ser hasta el final. Que el Señor nos ayude a reflexionar en todo este sentido y a continuar adelante nuestra espiritualidad.